En el Estado de México, cártel llega buscando al líder del grupo delictivo Voy a andar patrullando. y termina búsqueda de familia desaparecida. Y en Guerrero, mujeres claman ayuda a las autoridades tras ataques de hombres armados. En todo está la balacera, por favor, vengan a apoyarnos. Bienvenidos al Caporal del 9 de junio. ¡Comenzamos! Desde hoy muy temprano en redes sociales comenzaron a circular dos videos de presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación amenazando a alguien identificado como el 20 con zona de operación específica en Naucalpan, Estado de México. Este es un fragmento del primer video. Nosotros no venimos a cobrar cuota, ni a quedarnos con la pinche plaza. Solo venimos a desarticularte y dejar a trabajar a la gente de Naucalpan. Estamos aquí, no nos vamos a mover. Y vamos a patrullar por todo Naucalpan. Todo el tiempo, hasta que demos contigo. Y si te vas a otro estado, allá te voy a seguir. Bueno, en este video aseguran que no han llegado a tomar la plaza, sino a buscar a el 20, identificado por las autoridades como Néstor Arturo López. De acuerdo con autoridades del Estado de México, él es un líder de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, principalmente en el Valle de México, por quien la Fiscalía General del Estado de México ofrece una recompensa, la que ves en pantalla, por 300,000 pesos a quien dé con su paradero. Y en el segundo video, que ha sido difundido hoy también en redes sociales, pues se exhibe el grupo que ha llegado, el grupo que lanza la amenaza, exhibe su equipamiento. Y por cierto, hasta este momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre estos videos y sobre estas personas armadas, pues lanzando amenazas, asegurando que ya están en el Valle de México, específicamente en Naucalpan. Fragmento del segundo video. Y así voy a andar patrullando. Con tu puta madre. Órale, vente, hijo de puta madre, bríncale a la verga, bríncale al toro, perro. Tu A ver, puta madre. También en el Estado de México, pero esto ha ocurrido en el municipio de Ecatepec. El año pasado, una familia denunció ante la Fiscalía General del Estado de México la desaparición de 3 familiares. Los 3 vivían juntos en un mismo domicilio. El 24 de octubre del 2020, la Fiscalía Mexiquense activó las alertas de búsqueda por, y te muestro las fichas, Astrid Amelali, de 10 años, por la mamá de Astrid, Blanca Estela Rosas, de 46 años, a quien estás viendo en pantalla, y también por la búsqueda del abuelo Juan Rosas Villegas, de 75 años. Pese a estas alertas, no tuvieron información de su paradero durante 8 meses, hasta apenas hoy. Autoridades informaron que la noche de ayer, personal de la Fiscalía del Estado acudió al domicilio donde vivían estas 3 personas para hacer investigaciones y empezaron a escarbar y encontraron ahí los cuerpos de estos 3 familiares que estaban reportados como desaparecidos. Los encontraron enterrados en una de las habitaciones. Este caso entonces da un vuelco y ahora las autoridades ya no investigan desaparición, sino el asesinato de una familia. Vaya historia, vaya cosa lo que ha ocurrido, lamentable, lamentabilísimo, en Ecatepec, el Estado de México. El tema principal de este video tiene un problema, radica en un problema que inició aproximadamente hace 4 meses. El 25 de febrero te traje a este canal este video, estás viendo en pantalla la imagen miniatura. El primero de 3 videos que le he dedicado a este problema. Narcos contra Pueblo. Por eso he hecho la imagen miniatura de este video, muy similar como también lo hice con el segundo video. En aquella ocasión te platiqué de habitantes de la comunidad El Pescado, esto en el municipio de Coyuca de Catalán, estado de Guerrero, en donde
Aseguraron habitantes que tanto su comunidad como comunidades conurbadas estaban siendo atacadas por hombres armados a quienes identificaron como integrantes de la familia michoacana. Este mensaje de auxilio data de aquel 25 de febrero. Ayúdenme, por favor, ya estamos peleando nosotras, mi hacienda ya también, ya viví para acá, ayúdenlo. Aquí esta gente está pidiendo ayuda, por favor, estamos pidiendo ayuda, estamos todos con harto miedo, por favor, ayúdenos aquí, tenemos hartos niños y por favor queremos ayuda. En aquella ocasión, tanto el gobierno federal como el gobierno estatal reaccionaron y apoyaron con la presencia del ejército. También hubo sobrevuelos en helicóptero. Aquí vienen los helicópteros y muchas gracias por su apoyo. Aquí va ya aterrizando, aquí está toda la gente reunida por el apoyo que les pedimos. ¿Dónde viene el otro? Pero los días pasaron y los elementos, tanto estatales como federales, se retiraron sin que se haya resuelto el problema de fondo. Y el 10 de marzo, un mes después, menos de un mes después, el miedo volvió a las comunidades. Que la Guardia Nacional se quede de manera permanente aquí en nuestro ejido, debido a que nuestro pueblo todavía está sitiado. Tenemos miedo y tememos por nuestras familias. Todavía hay muchas mujeres, muchos niños y necesitamos que nos ayuden, ancianos, y necesitamos su ayuda. A raíz de esta exigencia de vigilancia de la presencia de las autoridades, en la zona fue instalada una base de operaciones mixtas con presencia de elementos del ejército y también de la policía estatal. Para entonces ya muchas familias habían emigrado incluso a otros estados huyendo de la inseguridad en sus comunidades. También el gobierno de Héctor Astudillo presumió el envío de despensas a esas comunidades en colaboración con las autoridades federales. Pero el pasado viernes 4 de junio, tras el término de las campañas electorales, ya en un periodo de veda, habitantes del Pescado y del ejido Guajes de Ayala denunciaron que el ejército y la policía del estado se retiraron de la zona. El viernes, sin avisar a los pobladores, acto seguido regresó el grupo armado a la región que, como te mencionaba, habían identificado hace unos meses como presuntos integrantes de la familia michoacana que están interesados en la explotación de madera de la zona boscosa. Por lo tanto, afirman que en cuanto se fueron los elementos federales y estatales, los hombres armados regresaron. Y nuevamente, a través de videos, han denunciado esta presencia de hombres armados a quienes están haciendo frente, y el asedio, según han asegurado habitantes, lleva 3 días consecutivos. 3 días con balaceras en la zona. En la comunidad hay aproximadamente 100 personas, según han informado. 50 de ellos menores de edad se encuentran escondidos en el centro de salud de la comunidad. Y también han asegurado que los hombres de la comunidad se han armado para hacerle frente a los agresores, al grupo delictivo que está llegando a la zona. Y ya han registrado varias bajas de hombres de la comunidad. Hoy, según han denunciado, el grupo delictivo ya ingresó a la comunidad de El Zapote, en donde solamente había una mujer que no quiso abandonar su hogar. Todos los demás abandonaron el pueblo al registrar el arribo de este grupo armado. Esa mujer, afirman, fue privada de la libertad. Hoy también aseguraron haber visto un helicóptero aparentemente del ejército, mientras justo estaban pidiendo estaban en los enfrentamientos, vieron un helicóptero sobrevolando la zona. Los delincuentes se escondieron en ese momento, pero tras retirarse el helicóptero,
las personas armadas pues regresaron. Acaba de pasar un helicóptero y nosotros les hacíamos señas, con sábanas y con todo para que se pararan, y nada más pasó 2 vueltas y no se paró ni hizo nada por apoyarnos. Así como dicen aquí en México, como decimos, era nada más como para taparle el ojo al macho, porque pues no nos vinieron a apoyar ni nada. Ya tenemos todo el día con nuestros hijos sin comer, sin nada. El gobierno no ha venido, no nos han apoyado. Nada más para que me ayuden a compartir todo esto, por favor. Vengan a apoyarnos. Disculpen ustedes, se corta mucho el en vivo, pero bueno, hacemos lo que se puede. Por favor, amigos, ayúdenos a compartir. Ya tenemos todo el día, 3 días ya así, con esta situación. Alrededor todavía siguen los balazos, sigue la balacera, el helicóptero. A estas alturas del partido, tras agresiones, arribo de las autoridades, el retiro de las autoridades, nuevas agresiones, el arribo, el retiro, los habitantes de la zona ya desconfían de las autoridades, desconfían de cualquier gobierno. Sin embargo, son las autoridades la única alternativa que les queda, y es a ellas a quienes les piden ayuda. Esto ya ha ocurrido. Te voy a mostrar el tercer llamado de auxilio que han emitido a las autoridades. Están pidiendo la presencia ya permanente de la Guardia Nacional, no que no se retire hasta que el problema quede resuelto de fondo. Hace apenas unos minutos el gobierno de Héctor Astudillo ha emitido un comunicado en donde aseguró que revisaron la zona y no encontraron ningún tipo de enfrentamiento, ningún grupo delictivo. Pero esto fue apenas hace unos minutos. Estoy haciendo esta transmisión en vivo a las 11 de la noche con 51 minutos de el miércoles 9 de junio. Te comparto el llamado de auxilio, lo que estuvieron grabando los habitantes, mujeres, como lo podemos notar, y niños son los que están resguardados a lo largo de este día. Te invito a que veas los otros 2 videos que he hecho sobre este conflicto, el que hice en febrero y en marzo. Te dejo los links en la descripción de este video, así como una tarjeta aquí para que le des clic. Nos vemos mañana. No olvides, como siempre, reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Oye, nos están atacando. ¿Qué más pruebas necesitan? ¿Qué más pruebas necesitan? Ay, Padre mío, ¿Qué más pruebas necesitan? necesitamos apoyo, tenemos ya 2 días pidiéndoles apoyo y no nos lo quieren dar, que van a venir cuando yo Escuchen, para el gobierno necesitaba pruebas, las pruebas las hay. No lleguen cuando ya haya muertos, no lleguen, por favor. ¿Ya para qué? Necesitamos la ayuda ahorita, necesitamos la ayuda, por favor. Necesitamos que nos ayuden, por favor. Ayúdenos. Manden un helicóptero, manden para que nos apoyen. ¿Dónde está el gobierno que se una apoya a los que necesitamos? ¿Dónde están los derechos humanos que ayudan a los necesitados? ¿Dónde están?